darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your Vamos con tus manos, familia. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida en
Buenas tardes, manantiales. Es un gusto estar con ustedes los martes una vez más. Ahora que vamos a empezar a estarnos reuniendo los domingos por las tardes a las 7:30 en el estacionamiento de Manantiales, pues vamos a comenzar a hacer nuestras transmisiones de nuestros servicios en línea cada martes a las 7 de la tarde. Entonces, vamos a continuar en esta tarde y tengo un breve mensaje y vamos a continuar con nuestra serie de caos. Creo que a través de lo que tú y yo vivimos a cada día y de nuestras experiencias vividas que tenemos a través de los años que hemos experimentado, a través de las cosas buenas y malas que tal vez hayamos vivido o nos haya tocado atravesar, a través del tiempo que tenemos de conocer a Dios y de haber estudiado su palabra y de haber recibido lo que hemos aprendido a través de nuestras reuniones, pues Dios nos va de una manera u otra, nos va enseñando y nos va capacitando para las cosas que vamos a vivir en nuestra vida, ¿no? Y creo que es un reto para nosotros, para los seres humanos, pero más para los que conocemos de Dios, que tenemos ese reto, por decirlo así, de que cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por las circunstancias de caos en nuestra vida, debe de reflejarse en nosotros el fruto de ese proceso del cual ya hemos pasado, a través de las experiencias vividas y a través del conocimiento que hemos adquirido a través de la palabra de Dios, a través de las situaciones que hemos atravesado en nuestra vida, que deben de traer a nosotros, por decirlo así, ¿no? Esa capacitación en cada aspecto de nuestra vida, que cuando vivimos a veces una circunstancia, ¿verdad?, de una cosa o de una otra, nos sirve esa experiencia pasada que ya vivimos para que nos ayude a esta nueva experiencia que estamos atravesando, o de los errores anteriores que hemos tenido y que nos sirve como una experiencia para no volver a cometerlos en esta nueva experiencia que estamos viviendo en nuestra vida. Pero la realidad es que en estos momentos de dificultad y en los momentos de caos es cuando debe de provenir de nosotros lo mejor de nosotros. Pero cuando se los decía hace un momento, ¿verdad?, es un reto, es porque somos humanos y porque somos personas de carne y hueso, y nos va a suceder y nos ha pasado, o tal vez nos esté sucediendo en este momento, que vivimos una experiencia no muy agradable en nuestra vida y nos afecta a tal grado que se nos hace muy difícil, o hay una dificultad grande en poder desarrollar en nosotros toda esa capacitación y toda esa enseñanza que ya hemos adquirido. Pero si lo pensamos un poquito, ¿verdad? Si lo podemos ver reflejado a lo mejor en un soldado, ¿verdad? En un hombre que está siendo capacitado para la guerra, que está siendo capacitado para pelear, que fue capacitado, ¿verdad?, para ir a pelear por su país, para poder defender a sus compañeros, ¿verdad?, de guerra, para poder, a través de ese conocimiento, poder prevenir y poder salvar su misma vida en medio de una pelea, en medio de una batalla. Pero ¿qué sucede, verdad, si este soldado, a la hora de estar enfrente, verdad, de la batalla, enfrente de ese otro, del enemigo, por decirlo así, en la guerra, qué pasa si no aplica todas esas cosas que él aprendió, todas las cosas por las cuales él pasó para ser capacitado para ese momento? Pues ¿qué es lo que sucede? Que el resultado puede ser algo catastrófico, ¿verdad? La misma manera, a lo mejor si lo vemos reflejado en un médico, ¿verdad? Una carrera de médico toma bastantes años y luego tienen que pasar algunos años también practicando antes de ser médicos, y se preparan para ese momento en el cual se van a topar con un paciente que a lo mejor está en una emergencia, ¿verdad?, para poder ayudarlo, para poder salvar su vida. Pero ¿qué pasa si a ese momento que se encuentran ante esa situación, qué sucedería si el temor les llega, si el miedo llega ante el caos, ante la situación que se está viviendo, y no pueden empezar a desarrollar todo lo que ha sido enseñado, todo eso por lo cual ellos fueron capacitados? Pues el resultado va a ser una situación de caos, ¿verdad? Va a ser algo catastrófico. Entonces, de la misma manera sí nos sucede a nosotros, ¿verdad? Hemos pasado por muchas cosas, hemos pasado
por algunas experiencias en nuestra vida, a lo mejor no tan agradables, pero a la misma vez también Dios ha estado con nosotros, Él nos ha estado sacando adelante, Él nos enseña a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos llena. Pero muchas veces en nuestra humanidad, ¿verdad? Cuando estamos enfrente de esa situación, de ese caos, las cosas no salen como lo esperábamos, o nos damos cuenta que no pudimos desarrollar por todo lo que fuimos capacitados y lo que fuimos enseñados, ¿no? A veces, yo no sé si les ha tocado, ¿no? Cuando tienes a lo mejor una discusión con una persona o estás hablando de cierto tema con una persona, ¿no? Y empiezas él da sus puntos, tú defiendes tus puntos, la otra persona defiende sus puntos y de repente ya pasó ese momento, te vas a tu casa y dices, ¿y por qué no le dije esto? Si le hubiera dicho esto, hubiera podido a lo mejor haber sido victorioso en medio de esa batalla o de esa réplica que se estaba teniendo. Pero muchas veces así no sucede, ¿verdad? Estamos en medio de una situación difícil, estamos en medio de la batalla, en medio de la circunstancia, y se nos pasa a veces por alto ciertas cosas de las cuales aprendimos, que pensamos que en un momento así íbamos a poder sacar de nosotros, pero que lamentablemente no sucede. Y yo creo que lo que Dios quiere que aprendamos tú y yo a través de lo que estamos viviendo en nuestra vida. Yo sé que a lo mejor ahorita estamos en medio de una pandemia, pero también aparte de eso, cada uno de nosotros vivimos nuestras propias luchas, nuestras propias batallas en diferentes aspectos de nuestra vida, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, la economía. A lo mejor no estamos bien, nuestra salud no se encuentra bien o emocionalmente no estamos bien. Entonces queremos, ¿verdad?, tener las mejores armas para pelear esta batalla. Queremos sacar lo mejor de nosotros, pero muchas veces el caos tiene ese dominio sobre nosotros. A veces el enemigo, ¿verdad?, de una manera u otra nos opaca, nos hace sentir, ¿verdad?, que no tenemos las armas con que pelear. Pero yo creo que esta tarde es importante que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que Dios no deja de moverse aún en medio de la batalla, y que a través de lo que vamos aprendiendo, a través de lo que Él nos va enseñando, a través de su guía y de su enseñanza, Él nos va llevando a ese lugar de conocimiento, a ese nivel de sabiduría al cual debemos de estar preparados para cuando vengan esas circunstancias difíciles. En Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Qué curioso, ¿verdad? Reconocemos tú y yo el lugar donde Dios nos ha puesto, a través de lo que Él nos ha enseñado, a través de su palabra. Sabemos y podemos hasta cierto punto reconocer que Dios ha traído fruto a nuestra vida, que ha habido un crecimiento, que ya no nos encontramos como al inicio, ¿verdad? Que a través de lo que hemos estado viviendo, a través de nuestro ministerio, de nuestra relación con Él, de poder disfrutar de su presencia, Dios nos ha llevado a otro nivel, ¿verdad? Pero muchas veces regresa a nosotros ese pensamiento de esclavitud. Yo siempre lo miro así reflejado en el pueblo de Israel, cuando estaba bajo la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y aún así Dios trae esa libertad hacia el pueblo, pero cuántas veces, ¿verdad?, mientras llegaban a esa tierra prometida, una y otra vez regresaba ese pensamiento de esclavitud, que en medio de la situación que vivían de dificultad, se les olvidaba de dónde Dios los sacó, se les olvidaba de dónde Dios los libertó, y una vez más regresaba ese pensamiento de esclavitud. Y yo lo digo en lo personal por mí, porque yo he reconocido cuando he estado en esas situaciones que regresa a mí ese pensamiento de esclavitud, que regresamos a ese lugar donde nos encontrábamos años atrás. Y muchas veces sí puede ser el enemigo, ¿verdad?, que viene y nos murmura cosas en nuestros oídos y que no nos hacen sentir tal vez que somos capaces. Pero yo creo que a través de lo que hemos estado viviendo y de lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida, Él quiere enseñarnos que aún en medio del caos debemos de tener nosotros la mejor actitud, que aún en medio del caos debemos de alguna manera, ¿verdad?, de la manera que Él nos ha ido enseñando
Cada uno de nosotros somos distintos y somos diferentes y las cosas nos afectan de manera diferente, pero Dios quiere enseñarnos que en medio del caos podemos tener gozo, que en medio del caos podemos, ¿verdad? A lo mejor en lugar de tomar una actitud de víctima, podemos tomar esa actitud de pelea y poder pelear, ¿verdad? Por esa estabilidad en medio del problema y no permitirle al enemigo, no permitirle a la circunstancia, no permitir que esas cosas sigan viniendo en contra de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud, ¿verdad? Ante lo que sucede, ante lo que viene en medio del problema, en medio de la pandemia que estamos viviendo, de las cosas que nos rodean? ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cuáles son las actitudes, ¿verdad? Nuestras emociones? Y me quiero enfocar un poquito en eso porque en esos últimos días han sido un poco difíciles para mí, en diferentes aspectos de mi vida, en diferentes áreas de mi vida. Y creo que Dios ha estado hablando a mi vida y ha estado tratando en diferentes aspectos y la verdad es muy importante que tengamos claro cuál debe de ser nuestra actitud en medio del caos, en medio de la situación que vivimos, en nuestra humanidad. Claro que van a venir cosas, ¿verdad?, que nos van a atacar, van a venir pensamientos, ¿verdad?, van a venir, parecer que las cosas no tienen una solución, que las cosas aún parece que se están poniendo peor a nuestra vida, pero necesitamos aprender a ver, ¿verdad?, lo que Dios quiere empezar a hacer en medio de la circunstancia que vivimos. Hay 3 características bien importantes que son necesarias que estén presentes en nuestra vida como hijos de Dios en medio del caos, en medio de la situación que vivimos, en medio de nuestra circunstancia. Y la primera de ellas es que no miremos solo lo natural, sino que miremos también en lo espiritual. Y se los voy a repetir una vez más. El primer punto, la primera característica que tiene que estar en nosotros en medio del caos como hijos de Dios es no miremos solo lo natural, sino que también aprendamos a ver lo espiritual, ¿verdad? Es muy fácil dejarnos llevar por lo que están nuestros ojos físicos mirando, ¿verdad? Nuestra vista humana o natural está limitada hasta cierta distancia, pero tiene que llegar ese momento, ¿verdad?, que tenemos que sacar nuestros binoculares espirituales para poder alcanzar a ver lo que Dios tiene para nosotros después de esa batalla. O que a lo mejor está esa bendición ahí también en medio de la batalla, pero la dificultad no nos permite alcanzar, no nos deja ver o no nos deja alcanzar ver lo que está ahí o lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Por un momento, ¿verdad?, pensamos en todo lo que podemos pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, las bendiciones que Él ha traído a nuestra vida. Podemos recordar el pasado y ver las circunstancias de dificultad y cómo Dios nos sacó de en medio de la situación en que nos encontrábamos, cómo cambió Él nuestra manera de vivir. Pero si nos ponemos un poquito a pensar, ¿verdad?, y no aprendemos a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, es nuestra naturaleza, ¿verdad?, que llega el problema, llega la situación difícil y nos enfocamos tanto en eso que muchas veces, así como se los decía ahorita al pueblo de Israel, podemos volver a olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Podemos estar en medio de la situación y olvidar que Dios ya nos ha sacado de situaciones como esas, de situaciones difíciles. Entonces, qué importante es que como sus hijos tengamos estas características en nuestra vida que sean presentes y no nomás de conocimiento. Tú y yo podemos, ¿verdad?, decimos Dios nos ha capacitado, Dios nos ha enseñado y muchas veces podemos decir las cosas de memoria, ¿verdad? Podemos recordar lo que se nos enseñó, podemos tener nuestras notas escritas, podemos memorizar los versículos, pero ¿de qué nos sirve todo eso? ¿Verdad? Si a la hora de que estamos en la batalla, si a la hora de que tiene que salir a la luz todo eso, o a la práctica, pues lo escondemos, ¿verdad? Entonces nuestro enfoque y nuestra prioridad debe de estar en lo que nuestros ojos no pueden ver, en lo que nuestros ojos no alcanzan a mirar. En medio de las cosas que suceden, si pensamos un poquito en la cosecha, ¿verdad? En alguien que se dedique a cosechar, a sembrar, por ejemplo, si siembra maíz, ¿verdad? Él puede salir al campo, ¿verdad?, a sus tierras y puede ver el fruto de esa siembra, ¿verdad? Y decir, ya está listo para la cosecha, ¿verdad?
pero en lo espiritual o en las cosas que no se alcanzan a ver, ¿verdad? En ese momento él puede decir, mi resultado fue un buen fruto, ¿verdad? Pero atrás de todo eso, ¿qué hay? Hay bendición para su familia porque va a poder vender ese producto. Cuando vende ese producto, esa ganancia le va a ayudar a volver a producir más fruto, ¿verdad? Su familia va a ser bendecida económicamente para suplir sus necesidades. Entonces, cuando Dios nos da una bendición, cuando Dios nos da algo, no nada más es lo que nuestros ojos alcanzan a ver, sino que Dios tiene para nosotros aún cosas en lo espiritual que no se miran, pero que Dios son bendición para nuestra vida, que traen una satisfacción a nuestro interior, a nuestra alma, a lo que no podemos muchas veces ver o que nuestra mirada no alcanza a ver. La segunda característica que tiene que ver en los hijos de Dios en medio del caos, en medio de la dificultad, es de que debemos, aún en medio de la circunstancia que estemos viviendo, y Dios nos bendice a través de eso, es que tú y yo seamos personas generosas y que seamos personas sabias en medio de la situación. Mira, si tú y yo estamos atravesando por un momento difícil, por una dificultad, es muy fácil encerrarnos en ese egoísmo de estar pensando en nosotros mismos, de estar pensando en la situación que yo estoy viviendo, ¿verdad? En mi necesidad, en mi enfermedad. Pero qué importante es que en medio de nuestra situación aprendamos a ser generosos, ¿verdad? Que si tú nomás tienes $2, pero que tú miras una necesidad que esté en tu corazón, dar uno de esos $2 a otra persona que está en medio de una situación. Pero muchas veces podemos pensar, si yo no tengo, ¿cómo yo voy a dar? Y qué feo es eso, ¿verdad? Qué triste es reconocer eso, que muchas veces en medio de nuestra dificultad no somos capaces de dar. No somos capaces de poder compartir de lo que Dios nos ha dado y nos hacemos de una manera u otra egoístas porque estamos encerrados en nuestra misma situación, en lo que estamos viviendo en lo personal. Pero debemos aprender a ser sabios, ¿verdad? La sabiduría de Dios nace del conocimiento de Dios y lo importante de ella es que la podamos llevar a la práctica. Y quisiera leerte, si me permites poquito, en Efesios 1, del verso 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su heredad en los santos. Y el 18 inicia diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Me asombra a mí estar con personas o conocer a personas que tienen su esperanza puesta en Dios, y poder ver en ellos esa actitud, ese carácter de ser positivos aún en medio de las circunstancias. Y de hecho ayer estaba platicando, ¿verdad?, con una persona, con un joven que está en medio de una situación, y se puede decir que es una situación de caos porque está atravesando por una enfermedad, por una situación de su salud, y no está viendo los resultados nada buenos. Y aparte de eso, para poder solucionar su situación necesita de dinero para poder atender esa atención médica, y ese dinero no está ahí, ese dinero no existe. Pero ver en esa persona, cuando platicaba con él, cómo ver que está su esperanza puesta en Dios, cómo ver que Dios, ¿verdad?, él está esperando en Dios que Él va a hacer un milagro para su vida. Y algo que recuerdo que dijo es que ya he pasado muchas y Dios me ha sacado adelante, ¿por qué no me va a sacar de esta? Y eso impactó mi vida, ¿verdad? Porque se los decía hace un momento, qué fácil es a veces en nosotros olvidar lo que Dios ya ha hecho en nosotros, pero qué importante, ¿verdad?, es que en medio de la situación aprendamos a ser generosos y que no nos encerremos en nuestra propia necesidad, sino que podamos ver, ayudar, que podamos clamar a la necesidad que tienen también los demás. Y la tercera característica que tiene que estar en nosotros
en medio de una situación de caos, como hijos de Dios, es que en medio de la situación debemos de ser afectuosos, decididos y trabajadores. ¿Y qué me refiero con afectuosos? Existe mucho en nosotros, y permítanme que sea a lo mejor claro, existe mucho en nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que somos parte de una congregación, el tener nuestros ojos puestos en otras personas, y que muchas veces se desarrolla en nosotros ese aspecto de ser críticos, ¿verdad? Y de criticar a los demás por cualquier situación que sea, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que nosotros también somos personas imperfectas, y yo me anoto porque yo lo he hecho y me ha sucedido. Pero qué triste es ver eso, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad?, en medio del caos, en medio de la situación, ¿verdad?, somos muy propensos a hablar de la situación de alguien, a lo mejor en forma de chisme, a lo mejor en forma de crítica, pero que ese tiempo que estamos invirtiendo en criticar y en hablar de la persona, si lo pudiéramos aprovechar en oración, en un clamor, en poner la situación de esa persona, tal vez de acercarnos a la persona y hablar de su situación, ¿verdad? ¿Qué resultados tan distintos serían, ¿no? Cuando nosotros vemos a lo mejor ese afecto, ese amor que Dios nos da, ¿verdad? Que aún sabiendo que no somos perfectos, ¿verdad?, que tenemos defectos, Él nos enseña a amarnos a los unos a los otros. Él nos enseña, ¿verdad?, que no esté basado nuestro amor en los defectos, sino que esté basado en el amor que Él nos ha dado, ¿verdad? Que aún Él, al ver nuestros defectos, al ver quiénes somos, Él decidió, ¿verdad?, morir en la cruz por ti y por mí, derramar su sangre preciosa, aunque tú y yo no lo merecíamos, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces, ¿verdad?, repetimos la historia y volvemos a caer en ese mismo error. Y se nos olvida que el amor de Dios debe de estar reflejado en nosotros para con los demás en todo momento. Entonces, dentro de ese tercer punto, ¿verdad?, también está que seamos personas trabajadoras, ¿verdad? Debemos ser personas que exista acción en nuestras vidas. No podemos, ¿verdad?, estar a la espera muchas veces de que sucedan cosas o de que Dios nos muestre cosas. Claro que sí, pero muchas veces requiere de nosotros que tomemos ese paso, que demos ese paso, que permitamos a Dios, ¿verdad?, cuál es el siguiente paso que debemos de dar en esta situación que estemos viviendo. Cómo podemos activar en nosotros el don de Dios, cómo podemos activar cada una de estas cosas, ¿verdad?, el afecto, el ser decididos en medio de una situación difícil, y que pongamos a trabajar ese conocimiento, ¿verdad?, esa sabiduría que Dios nos ha dado, la cual Él nos ha capacitado día con día. En Santiago 1:25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y te lo voy a leer una vez más. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, ¿verdad? Estemos atentos a estas tres características que deben de existir en nuestra vida, ¿verdad? Que no solo tengamos nuestra vista basado, ¿verdad?, en lo que nuestros ojos naturales pueden ver, sino en lo espiritual. ¿Verdad? Que en medio de la situación de caos que podamos estar viviendo, debemos aprender a ser generosos y sabios. Y por último, la última característica es que debemos de ser en medio de la situación afectuosos, ¿verdad?, decididos y trabajadores. Dios tiene para nosotros cosas grandes. Dios tiene cosas preparadas para ti y para mí. Y muchas veces la situación que podamos estar viviendo ahorita puede limitar nuestra vista, puede limitar nuestra esperanza. Pero nuestra esperanza debe de estar completamente en Él. Y nuestra esperanza no puede estar basada a lo que estemos viviendo en la actualidad, sino que tiene que ir más allá.
Y debemos de sacar, como se los dije hace un momento, ¿verdad?, nuestros binoculares espirituales para alcanzar a ver lo que Dios tiene para nosotros en cada aspecto de nuestra vida, más allá de la situación que estemos viviendo ahorita, en este momento y en la actualidad. Gracias por acompañarnos este martes. Espero que esta palabra, ¿verdad?, así como lo acabamos de leer ahorita en Santiago, ¿verdad?, que no nomás sea algo que escuchemos, sino que podamos aplicarlo, que podamos practicarlo, que le permitamos a Dios, ¿verdad?, en medio de esa capacitación y de esa enseñanza que Él nos ha dado, que a través de su Espíritu Santo Él nos enseñe cómo llevar esto a la práctica, que no se quede solamente de oídos, sino que se pueda ver reflejado, que pueda dar ese fruto en cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes igual a las 7 de la tarde y recuerda que cada domingo nos estamos reuniendo en el estacionamiento de Manantiales de Vida a las 7:30 de la tarde. Amén. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias que nos permites estar una vez más, Señor, a través de las redes compartiendo, Señor, de tu palabra, Señor. Y yo te pido que esta palabra, Señor, no vaya vacía, Señor, sino que vaya llena de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Que tenga un efecto sobre nuestras vidas, Señor. Que tenga, Señor, un efecto, Señor, de que esto sea llevado a la práctica, Señor. No nada más que sea nuestros oídos, no nada más que sea sabiduría, no nada más que sea inteligencia, Señor, sino que cada uno de estos puntos, Señor, se vaya desarrollando en nosotros y que dé ese fruto necesario sobre nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias y lo declaramos que así va a ser hecho en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas guiando como iglesia, Señor, que nos sigas guiando como familia, Señor. Cada necesidad, Señor, de cada familia, Señor, la ponemos, Señor, en tus manos en esta tarde, Señor, en este momento, Señor. Y te pedimos que tú acudas, Señor, en medio del llamado, Señor, en medio del clamor, en medio de cada familia, Señor, que tiene un familiar a lo mejor tal vez en el hospital, Señor, que estén pasando por una situación difícil, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y declaramos, Señor, que tú vas a atender cada una de esas necesidades, Señor, y te damos gracias por el cuidado, Señor, que has tenido sobre nuestras vidas hasta este momento, y te seguimos pidiendo, Señor, que tú lo sigas haciendo, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, te damos gracias, Dios, porque tú nos has enseñado, porque tú nos has ido guiando, Señor, y te pedimos, Señor, que tu esperanza, Señor, siga estando ahí, Señor, que nuestra esperanza, Señor, esté completamente puesta en ti, Señor, no en la circunstancia, no en nuestra situación, sino que esté puesta en ti, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.